Así es el Señor, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. Así es el Señor, me fortalecerá. Me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Así es el Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por estar en sintonía en esta maravillosa noche. Estamos una vez más con ustedes a través de Radio La Palabra. Y aquí estamos una vez más, mis amados hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. En Romanos, su capítulo 3, su verso del 1 al 8, es donde está basada nuestra meditación la noche de hoy. Pero antes, hermanos, vamos a ir a Dios en una oración. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por darnos la oportunidad, Padre, de estar aquí presentes con nuestros hermanos, con nuestros amigos, Padre, y con los que nos van a estar sintonizando de manera presente, Padre Celestial, como también de manera pregrabada. Te pedimos bendición, Padre, para cada una de estas mentes, de esos corazones, Padre Celestial. En cualquier necesidad que puedan estar pasando, Padre, te pedimos que suplas, Padre Celestial, de acuerdo a tu voluntad, en cuanto a la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que perdones, Padre, nuestros pecados y, Padre Celestial, te glorifiques, Padre, en nuestras mentes y en nuestros corazones a través de tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos y hermanas, amigos que nos van a estar sintonizando. La semana pasada, el tema que tocamos fue la ventaja del judío, según la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿verdad? Y ahora, hermanos, vamos a ver el tema, la fidelidad de Dios. Quiero mandar saludos a mi hermano David Rodas. Muchas gracias, hermano David, que Dios lo bendiga. Gracias por estar en sintonía. La fidelidad de Dios, hermanos, es una explicación, ¿verdad?, a la carta del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Cristo que estaban en Roma. La razón era porque había, hermanos, distinción, ¿verdad?, entre gentiles y judíos. Los judíos se creían mejores que los gentiles a causa de que históricamente ellos habían sido el pueblo de Dios. Pero realmente, mis amados hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da una explicación que los judíos sí tenían una ventaja. Y la ventaja era que Dios les había revelado a ellos primeramente, dice, fue a ellos la palabra de Dios. Ellos tienen el primer lugar, hermanos, en eso. Jesús vino a ellos directamente, pero la fidelidad de Dios, hermanos, se basa en la fe. Y es lo que vamos a ver en esta maravillosa noche. La explicación es por qué los gentiles, ¿verdad?, ahora son parte del pueblo de Dios y no solamente los judíos. Es lo que la carta nos trata de explicar, ¿verdad? Bueno, es uno de los temas. Pero vamos a ir a la palabra de Dios, mis amados hermanos. En Romanos, su capítulo 3, su verso 1 al 8,
Dice la palabra de Dios de esta manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En toda manera, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Amén. Esto es, hermanos, la lectura donde estaremos meditando en esta maravillosa noche la palabra del Señor. La fidelidad de Dios, mis hermanos. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos, verdad? ¿Cómo podemos meditar esto, mis amados hermanos? Es que el llamado de Dios, ¿verdad? Es a través de la fe. Es a través de la fe. Es como que si en el país, ¿verdad?, donde vivimos, el gobierno ofrece, ¿verdad?, una cierta ayuda para sus ciudadanos. Pero para eso el ciudadano tiene que estar inscrito, ¿verdad?, en un libro, en el censo. Pero si usted es un ciudadano que no se censa, ¿verdad?, porque usted no cree en esas cosas, es un ciudadano, ¿verdad?, que no está, no tiene en orden sus papeles, ¿verdad?, no aparece en los registros civiles, entonces esa ayuda nunca le va a llegar. Usted tiene que llenar ciertos requisitos. Y en cuanto a la promesa de Dios, ¿verdad?, se le fue dada a Abraham bajo el requisito de la fe. Y en esa fe, según le explica, ¿verdad?, los versículos más adelante, son bendecidos todos los que tienen fe. Entonces Dios le prometió, ¿verdad?, la bendición al pueblo de Israel. Pero, hermanos, esto tenía, ¿verdad?, que ver con la fidelidad, la fe del pueblo judío. Y esto era, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo trata de explicar en su carta, ¿verdad? Es uno de los temas que él trata de explicar. ¿Por qué han entrado los gentiles? ¿Por qué entraron los gentiles? Por fe. Así de simple. Porque han creído en Dios. Porque hay judíos, ¿verdad?, que ahora se les acusa, ¿verdad?, que deben creer en Dios. Porque los judíos, hermanos, no todos creyeron, dice la palabra del Señor. Entonces, eso no quiere decir que la promesa de Dios no sea para el pueblo de Israel. Por supuesto que sí. Pero se necesita, mis amados hermanos y amigos, la fe, ¿verdad? Es como en el tiempo actual se está predicando la salvación a todo el mundo. Para poder, ¿verdad?, beneficiarse en esta salvación, el hombre debe creer en Jesús para aceptar la salvación. La consecuencia va a ser el último día, la falta de fe. Entonces, no es, ¿verdad?, que Dios no los ame, no es que la promesa, ¿verdad?, no sea fiel, no es que Dios no vaya a cumplir, Dios va a cumplir. Pero el hombre debe creer. Entonces, sin fe, la misma palabra dice, es imposible agradar a Dios. Entonces, la fidelidad de Dios en cuanto al cumplimiento de sus promesas es a través de la fe. Dios promete, hermanos, cambiar la vida del hombre, ¿verdad? El hombre va a ser un hombre diferente al mundo. ¿Cómo? A través de la fe. El hombre tiene que creer en Dios, tiene que amar a Dios, ¿verdad? Si no, el hombre no cree verdaderamente, no ama a Dios verdaderamente, su vida no va a cambiar, va a ser la misma, ¿verdad?
o siempre va a andar arrastrando pecado, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces, ¿verdad? Hay problemas, no hay cambio en las familias, en la vida de los seres humanos, a través de nuestra falta, hermanos, de fe, a través de nuestra falta de amor a las promesas de Dios. Las promesas están ahí. El propósito, ¿verdad?, es que trabajan a través de la fe. Entonces, Dios nunca va a fallar, hermanos. La palabra promete, ¿verdad? Primeramente, arrepentimiento, transformación, hermanos, y sobre todo la salvación, ¿verdad? Días de refrigerio, dice allá en Hechos, pero es a través de la fe. Entonces, ¿cuál era el problema de la nación de Israel? La falta de fe. La falta de fe. Bueno, inciso A, Dios es fiel. Número 1, Dios actúa conforme a la verdad. Romanos capítulo 3 y su verso 3 dice la palabra del Señor. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta que el apóstol Pablo le está haciendo, ¿verdad?, a los judíos que cuestionaban, que ya eran cristianos. Los judíos ya eran creyentes, pero cuestionaban, ¿verdad?, a los creyentes gentiles. Entonces había un problema, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo que estaba en Roma, a través de la cultura, a través de la religión. Un problema que uno de los, ¿verdad?, propósitos del apóstol Pablo escribir esta carta es que los hermanos, tanto gentiles como judíos, lleguen a comprender, ¿verdad?, el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. La mayoría de los comentaristas, ¿verdad?, en cuanto a la Biblia, ellos dicen que Romanos, ¿verdad?, es el sentido, ¿verdad?, el que aclara el sentido del Evangelio. Entonces es importante, ¿verdad?, fue importante para ellos y para nosotros meditar la carta a los romanos. Entonces el apóstol Pablo está, ¿verdad?, haciendo una pregunta. Si la incredulidad, ¿verdad?, de los judíos hace nula la fidelidad de Dios. La respuesta es sencilla, no. ¿Por qué no? Porque dice la palabra que Dios actúa según la verdad, según la verdad. Dios nunca va a mentir, Dios nunca va a fallar. Dios prometió dar la promesa, dar la bendición, no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo a través de la fe. Entonces, la incredulidad de los judíos no hace nula, ¿verdad?, la fidelidad de Dios. Que el pueblo de Israel, ¿verdad?, primeramente hayan sido, ¿verdad?, hayan ido, ¿verdad?, al cautiverio asirio y su identidad como nación se perdió. Eso no quita la fidelidad de Dios, que Dios no fue fiel a sus promesas, ¿verdad?, sino es que en ellos había incredulidad. Ese era el problema, que el pueblo judío, ¿verdad?, el reino del sur, haya ido al cautiverio babilónico y después haya estado bajo otros, ¿verdad?, dominios, ¿verdad?, mundiales. Eso no quita la fidelidad de Dios, porque el problema es que el hombre, ¿verdad?, no tiene fe. Entonces, la falta de fe no invalida la fidelidad de Dios. En el último día, hermanos, los que no creen van a ser condenados, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios no sea fiel, que Dios no cumple sus promesas, sino el problema está en el hombre que no cree, que no tiene fe, que ignora la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice que por el oír viene la fe, y la fe es por la palabra de Dios. El hombre tiene que creer en lo que Dios, ¿verdad?, le revela, en lo que Dios le ofrece, y a través de esa fe, de esa confianza, a través de creer en Él, Dios, ¿verdad?, es fiel a sus promesas, mis amados hermanos. Entonces, parte, ¿verdad?, de que los hermanos judíos que ya habían creído en Jesús, ¿verdad?, les hacía falta entender es que Dios cumple sus promesas a través de la fe. Y a través de la fe, Dios prometió bendecir, ¿verdad?, a todo el mundo, y ahora los gentiles eran parte del pueblo de Dios. Pero ¿cómo puede ser eso, verdad?, si nosotros éramos el pueblo de Dios, según los judíos? Pablo le dice, hermanos, que es a través de la fe, ¿verdad?, cómo Dios cumple, ¿verdad?, su promesa, cómo Dios es fiel, Dios nunca va a fallar. Entonces, es así como entendemos, mis amados hermanos, este pasaje de Romanos capítulo 3, su verso 3. Que pues, si alguno de ellos ha sido incrédulo,
su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Número 2, Dios es fiel a sus promesas. Inciso A, el hombre no puede decir que Dios no cumple sus promesas. Inciso B, cuando el hombre es incrédulo. Hermanos, yo no puedo echarle la culpa a Dios, ¿verdad? De mis problemas, de lo que yo estoy sufriendo físicamente, psicológicamente. Yo no creo en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me manda que yo debo orar como creyente, yo no oro, ¿verdad? La palabra me manda que yo debo fortalecerme a través de la palabra y yo no leo la palabra. A mí no me gusta escuchar la palabra. Entonces, hermanos, mi vida va a ser difícil. Soy creyente, pero mi vida es difícil. El problema es, ¿verdad?, que no soy un creyente practicante de la palabra de Dios. Entonces, hay muchas promesas, hermanos, que la palabra nos ofrece, que nosotros tenemos, ¿verdad?, el reto, ¿verdad?, de obtenerlos a través de nuestra fe, en Dios. Entonces, Dios no puede bendecirte realmente, ¿verdad?, con cosas espirituales si tú eres incrédulo, ¿verdad? La bendición de la vida es obvio que es para todos los hombres, ¿verdad? Todos los hombres pueden hacer con su vida lo que quieran, pero ahí están las bendiciones espirituales también. Ahora, de eso depende, hermanos y amigos, la fe en Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros lograr la bendición de Dios en nuestra vida espiritual? A través de la fe. Entonces, como dice aquí el inciso B, cuando el hombre es incrédulo, Dios no puede cumplir sus promesas, ¿verdad? Tú no formas parte de esa promesa, no entras en esa promesa y no puedes acusar a Dios como el mundo actualmente acusa a Dios, ¿verdad? De la injusticia, del sufrimiento, ¿verdad? De lo que el mundo vive todos los días, ¿verdad? Y muchos de ellos acusan a Dios. ¿Y dónde está Dios? El problema es, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? ¿Dónde está la fe del mundo? Si el mundo no tiene fe, ¿cómo pide, verdad? ¿Cómo tiene esa moral de acusar a Dios cuando son incrédulos, ¿verdad? No creen en Dios, no buscan de su palabra, ¿verdad? Entonces, así estaba el pueblo de Israel. Para eso vamos a leer Hebreos capítulo 4 y su verso 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En la carta del apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, perdón, hermanos, como estoy hablando de Romanos me equivoco, ¿verdad? Pero es la carta del escritor, ¿verdad?, a los hebreos. Entonces, dice así la palabra de Dios en Hebreos, su capítulo 4, verso 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en las que la oyeron. Amén. Dice que aquí, hermanos, el escritor a los hebreos, ¿verdad? Si usted lee el verso 1, está hablando de la promesa de entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? En el descanso de Dios, ¿verdad? Donde el hombre, donde todos los seres humanos debemos reposar. Pero ¿por qué Israel no pudo lograr hacerse las promesas de Dios? Dice la palabra del Señor, que también a ellos se les predicó la palabra de Dios. Y no le predicó cualquier persona, hermanos, ¿verdad? No, ¿verdad? Hoy en día a veces hasta se burlan de uno, ¿verdad? Porque uno hace el esfuerzo de predicar la palabra, uno se esmera por predicar la palabra, porque es un deber primeramente, ¿verdad? Entonces hay que esforzarse. Pero en sí, hermanos, a veces no somos tan profesionales, ¿verdad? Hay hermanos que son profesionales para predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo hacen de una manera elocuente, ¿verdad? Y es maravilloso escuchar esos mensajes. Pero, hermanos, al pueblo de Israel no le predicó cualquier predicador. Fue Moisés, primeramente, hermanos. Moisés fue el que le comunicó el mensaje de Dios a la nación de Israel en el desierto. Y después de Moisés, Josué, hermanos, estos hombres fueron escogidos directamente por Dios, fueron llenos de sabiduría, de capacidad para hablarle al pueblo de Dios y darle las instrucciones que le hacía falta al pueblo, hermanos, creer en las promesas de Dios. Entonces, ellos no pudieron hacerse, ¿verdad?, de las promesas que Dios tenía para ellos, porque dice la palabra, no tenían fe. Ahora, el pueblo, ¿verdad?, de la diáspora de los judíos esparcidos, creyentes en Jesús,
que estaban a punto de perder su fe, el escritor les dice también, ahora dice la palabra, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Se nos ha anunciado a nosotros las buenas noticias como ellos lo recibieron, ¿verdad? En su momento. Pero ¿qué pasó? El problema de aquel pueblo fue que no tenía fe. El problema que estaba aconteciendo con la iglesia, ¿verdad? De los judíos que estaban en la diáspora, el problema era, hermanos, que ellos estaban perdiendo la fe. Fíjense, y estaban perdiendo la fe en el Salvador, en Cristo Jesús. La promesa de la salvación, hermanos, estaba ahí, pero la fe, hermanos, estaba apagando. Y por eso el escritor es claramente, nosotros hemos recibido la buena nueva. ¿Qué nos hace falta tener fe? El mundo en el tiempo actual ha recibido el mensaje de las buenas nuevas, de la buena noticia de salvación. ¿Qué le hace falta al mundo? Tener fe. ¿Qué había pasado entonces con las iglesias de Cristo que estaban en Roma? Es que ellos habían creído. Ellos creyeron que Jesús resucitó. ¿Y cómo creyeron, verdad? Entonces dice la palabra que ahora eran parte del pueblo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, eso era algo que los judíos tenían que entender, que los judíos tenían que aceptar, que entre los judíos no todos eran creyentes. Habían judíos, ¿verdad? Incrédulos, que dejaban a Dios por adorar a Baal, que dejaban a Dios por adorar a Acera, que se hacían sus propios ídolos de madera y le ofrecían el culto y le ofrecían sus hijos quemados en el fuego, dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo esperaban ellos, verdad, la bendición de Dios cuando ellos, verdad, no creían en Dios? Ese es el punto en discusión aquí y ese es el punto por el cual ahora, verdad, la fe, verdad, la fe que la palabra hace producir en los hombres, verdad, les lleva, hermanos, a ser parte del pueblo de Dios. El que creyere, dice Marcos, si fuere bautizado, será salvo. El hombre tiene que creer para poder entrar, hermanos, en la promesa de Dios. Entonces, Dios es fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios existe, hermanos, es tan inmensa y esa nunca va a fallar. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros, verdad? Como personas, creer en Dios. Creer en Dios, tener fe en Él para poder ser parte ahora, ¿verdad? Primeramente del pueblo de Dios y luego obtener entonces, ¿verdad? La bendición que hay, hermanos, en la palabra de Dios. Inciso B, la promesa de Dios fue para los fieles. Dios es fiel a sus promesas y la promesa de Dios, hermanos, fue para los fieles. Número 1, Israel no creyó, como ya lo vimos aquí en Hebreos capítulo 4, verso 2. En parte eran incrédulos, ¿verdad? Unos eran incrédulos. Había un remanente que tenía fe y Dios, ¿verdad? Guardaba ese remanente. Dios usaba ese remanente. Pero en sí, hermanos, muchos no tenían fe. Entonces, ese fue el problema. Israel no fue fiel, no tuvo fe. Israel no creyó, según lo dice la palabra del Señor en Hechos, su capítulo 7 y su verso 38. Y estoy citando, hermanos, las escrituras, ¿verdad? Para que usted no vaya a decir que yo no estoy citando las escrituras, ¿verdad? Usted puede estar escuchando el tema, ¿verdad? Yo acusando a los judíos, no, sino que el apóstol Pablo está tratando de que los hermanos judíos entiendan, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona la promesa de Dios? ¿Cómo es que Dios es fiel a sus promesas? Y cómo ellos ahora debían, ¿verdad? No sentir celos por los hermanos gentiles que habían tenido fe en Dios, porque la promesa se fundamenta en la fe. El número 1, Israel no creyó. Hechos capítulo 7, verso 38 al 42, dice la palabra del Señor de esta manera. Este discurso, mis amados hermanos, es muy conocido como el sermón de Esteban, el discurso de Esteban. Y es por eso que Esteban al final ahí en ese capítulo, ¿verdad? Se ve que, lo matan. El problema es que él da, hermanos, un discurso y saca la verdad a la luz. ¿Cuál era el problema de Israel? Bueno, dice el capítulo 7, verso 38 al 42. Este es aquel
Versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Fíjense, ahora aquí el discurso, hermanos, de Esteban es que está por inspiración del Espíritu Santo. Dios le dice la palabra que Esteban fue lleno del Espíritu Santo y era el Espíritu Santo el que estaba hablando con la nación de Israel. ¿Qué pasó? Dice que Moisés, hermanos, les comunicó a ellos la palabra de Dios. Fíjense. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema, dice la palabra del Señor, que los judíos no quisieron obedecer. Porque la promesa de Dios fue para los fieles, ¿verdad? Para los obedientes. ¿Qué quiere decir los obedientes? Quiere decir los creyentes en Dios, ¿verdad? Los que creen, los que reciben el mensaje y lo creen. Pero el problema fue que, aunque ellos estaban físicamente en el desierto, la palabra de Dios dice que sus corazones se habían vuelto a Egipto, ¿verdad? Hermanos, ellos no querían, ¿verdad? Dejar Egipto, ¿verdad? En sus corazones ellos estaban pensando en Egipto. Entonces ese fue el problema de la nación de Israel, el no recibir, hermanos, la palabra de Dios. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Ven? Es la nación de Israel. Y dice el verso 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Los sacrificios, hermanos, de la nación de Israel en el desierto, dice la palabra del Señor, que no fueron dadas a Dios, sino se las ofrecieron al ejército del cielo. Se las ofrecieron a los dioses mismos que ellos hicieron, hermanos, con sus manos para adorarlos. Y sus corazones, hermanos, estaban lejos de la fe en Dios. No, por eso dice Romano más adelante que con el corazón, hermanos, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es que hay una conexión, hermanos, entre la mente, ¿verdad? Y los labios del hombre, ¿verdad? Lo que nuestra mente, lo que nuestro interior, hermanos, es lo que nuestro labio va a confesar, hermanos. Y de ahí depende ahora, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a vivir. Y ese fue el problema de la nación de Israel. Entonces, Dios no es infiel, pero aquí la cuestión era, ¿verdad?, que los judíos cuestionaban. Si Dios prometió que nosotros éramos el único pueblo, ahora ¿por qué vienen los gentiles? Esa era la cuestión. Ahora ellos creían, ¿verdad?, que los gentiles tenían que guardar toda la ley como ellos acostumbraban a hacerlo. Ellos ya eran creyentes en Jesús, pero ellos querían seguir, ¿verdad?, de acuerdo a sus leyes, las leyes de Israel. Entonces la confusión estaba aquí, ¿verdad?, en cómo trabaja Dios, y el apóstol Pablo explica lo que es la fidelidad de Dios a través de la fe y por qué, si el hombre es incrédulo, en este caso la nación de Israel fue incrédula, ese fue el motivo por qué no pudieron, hermanos, entrar en la promesa de Dios, que más adelante vemos que toda esa congregación que salió murió, y dice que los que entraron fueron los jóvenes, ¿verdad?, los niños. Los que creyeron, donde Moisés pudo trabajar con la fe de ellos y creyeron y conquistaron la tierra de Canaán. El problema fue que después que murió Josué, entonces dice la palabra que se apartaron otra vez.
Ese fue el problema, hermanos. Y después ya no quisieron entender. Entonces, ahora viene Jesús, ¿verdad? A tratar de traer al pueblo de Israel otra vez a Dios. Primeramente a ellos y después dice la palabra en Juan 3:16, un texto muy conocido, a todo el mundo. Ahora, ¿cuál era el problema? La falta de fe otra vez. Ese es el problema, hermano. Eso ha sido siempre el problema y ese va a ser siempre el problema del hombre, no creer en Dios. El hombre cree en sí mismo, el hombre cree en otra persona, el hombre cree en los ídolos, ¿verdad? El hombre cree en la ciencia, el hombre tiene muchas creencias, pero está lejos de Dios. No quiere creer en Dios. Ese es el problema. No quiere creer que Jesús resucitó. Ese es el problema. Y cuando se habla de la resurrección, mucha gente lo cuestiona, a ver si es verdad o no es verdad. Y en vez de investigar, empiezan a cuestionar. Entonces, ese es el problema. Dios es fiel según la fe, ¿verdad?, de cada persona. Versos 52, 53 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Wow, imagínense, recibieron la ley por disposición de ángel, hermanos. Por eso esa es la ventaja del judío en el tema número 1. La ventaja del judío es que Dios mismo le reveló a ellos la palabra. Es la única nación que ha escuchado audiblemente la voz de Dios, hermanos. Es la única nación que ha visto, hermanos, prodigios, que ha visto milagros, que ha visto, hermanos, abrirse el mar y pasar en tierra seca. Ellos son los únicos. No hay otra nación que ha visto las maravillas y los prodigios de Dios. Y es la única nación que vio ocularmente la tumba vacía de Jesús. Por lo cual, ahora los apóstoles, ¿verdad?, los evangelistas estaban predicando. Esa es la ventaja de ellos. El problema es, ¿a cuántos de los profetas no mataron? Dice, ¿ven? Y los profetas que vinieron a que ellos regresaran a la ley que habían recibido una vez directamente por Dios. Ahora ellos tenían que regresar, pero en vez de regresar, mataban a los profetas. Y ya no solamente mataron a los profetas, ahora habían matado al Hijo de Dios. Imagínense. No creyeron lo que Moisés anunció, inciso B. Tampoco creyeron a los profetas, inciso C. Tampoco creyeron a Jesús. Entonces, ¿es infiel Dios? No es infiel Dios. Dios es fiel. Pero al hombre, en este caso a Israel, le hacía falta creer, le hacía falta fe. Y ese es el problema del hombre en el tiempo actual. Que le hace falta al hombre fe, hermanos, creer en Dios. Abrazar, amar a Dios. Vean que el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Pero su corazón estaba en Egipto. Y a veces nosotros como creyentes, hermanos, a veces nos pasa lo mismo. A veces somos parte del pueblo de Dios, pero nuestro corazón, hermanos, anda en otro lado, anda en los placeres, anda en el pecado. Y de ahí sufrimos, hermanos. Y de ahí clamamos. Bueno, cuando clamamos a Dios está bien, ¿verdad? Porque buscamos otra vez su presencia, porque reconocemos que hace falta a Dios. Pero a veces en vez de clamar a Dios, reclamamos a Dios. A veces en vez de pedir perdón a Dios, le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Y le echamos la culpa a Dios por todo, cuando nosotros, hermanos, somos los culpables. Nos hace falta fidelidad muchas veces. Y la consecuencia, hermanos, de nuestra fidelidad es el sufrimiento. Si no somos fieles, sufrimos. Nuestra infidelidad nos trae sufrimiento, nuestra fidelidad nos trae bendición. Dios es fiel de acuerdo a la fe de los hombres. Número 2, la promesa es para todos los creyentes. Todos los creyentes, hermanos. Era lo que los judíos tenían que entender. Inciso A, los gentiles han creído y ahora son parte de la promesa de Dios por la fe, por haber creído en el Evangelio, por haber creído lo que los testigos oculares, ¿verdad?, no creyeron, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Dice aquí en Juan capítulo 3, verso 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es ¿qué? Veraz, fiel, no falla.
¿Por qué razón? Porque él lo va a ver realizado en su vida, hermanos. Los apóstoles habían visto la maravilla, la bendición de Dios. Jesús le dijo cuando se fue al cielo, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que ellos se quedaron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ellos vieron la promesa de Dios. Entonces, el que recibe el testimonio de Jesús, ¿verdad? El que cree en él, dice la palabra, atestigua. Se va a dar cuenta. ¿Que qué? Que Dios es fiel. Veraz significa, hermanos, fiel. Fidelidad. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros, mis amados hermanos. Lamentablemente es así. Pero es bueno escuchar la palabra, ¿verdad? Y rectificar. Rectificar en qué parte estamos fallando, en qué parte somos infieles, ¿verdad? Y Dios es fiel, hermano. La promesa siempre va a estar a disposición de los creyentes. Inciso B. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13. Él permanece fiel todo el tiempo, hermanos. Allá en los cielos nuevos y en las tierras nuevas, dice la palabra que a los creyentes les está esperando moradas celestiales. Ahora ustedes creen que Dios se va a echar para atrás de eso. No, la promesa sigue fiel. Entonces, ¿quiénes son los que pierden, verdad, la fidelidad? Los hombres. Los hombres, hermanos. Por ejemplo, aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? En la carta que le escribe a Timoteo, hermanos, nos habla de la fidelidad de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2, verso 11 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13, dice la palabra del Señor de esta manera. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. ¿Cuál era el problema en ese tiempo, hermano? El problema es que iba a empezar la persecución. Aquí ya el apóstol Pablo estaba a punto de morir. Y aquí el apóstol Pablo está empoderando a Timoteo, hermano, para que no tenga miedo a morir por su fe, ¿verdad? Se puede entender que Timoteo fue a ver al apóstol Pablo en la cárcel, en Roma, donde lo tenían encerrado y donde fue decapitado. Y la conclusión es que puede que también Timoteo murió ahí, porque aquí el apóstol Pablo le está empoderando, casi usa este versículo, el capítulo 2, para empoderar a Timoteo, ¿verdad? A no tener miedo de lo que pueda pasar con su vida terrenal, porque existe la fidelidad, hermanos, de la resurrección. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero aquí no está hablando de una muerte, ¿verdad? Solamente espiritual, como se podría decir el bautismo, ¿verdad? O se podría decir, ¿verdad? Muertos al pecado. Sino aquí está hablando de una muerte física, porque el apóstol Pablo ya después nos habla, ¿verdad? En el capítulo 4, que él ya está a punto de morir. El propósito de escribir esta carta en segunda de Timoteo es, hermanos, porque él quiere empoderar, ¿verdad?, a Timoteo, y que él empodere a la iglesia, ¿verdad?, a ser fiel, a permanecer fiel en su fe a Cristo Jesús. ¿Qué pasaría entonces, verdad, si nosotros no somos fieles, verdad, a nuestra fe en Cristo Jesús? Si en algún momento nosotros dejamos de creer en Jesús por cualquier circunstancia que pueda venir, que la circunstancia más grande sería la muerte, ¿verdad? Si empezara una persecución contra los cristianos en el tiempo actual, tal vez muchos, ¿verdad?, renunciaríamos a nuestra fe, como se ve que en la historia que después, ¿verdad?, los primeros cristianos fueron, ¿verdad?, intimidados para que ellos renunciaran a su fe y le ofrecieran adoración al Dios romano, al emperador romano. Entonces, hasta lo más grande, ¿verdad?, el desafío más grande que el cristiano puede enfrentar para renunciar a su fe es la muerte, hermanos, pero nosotros no hemos llegado a ese extremo, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay, hermanos, una excusa por la cual nosotros debemos, hermanos, renunciar a nuestra fe, ¿verdad? Debemos buscar fidelidad a Dios. Dice el versículo 11 y 12, si sufrimos, también reinaremos con Él, hermanos. Vamos a sufrir. Eso es parte de nuestra fe. Eso es parte de la vida de los creyentes. Jesús mismo sufrió, los apóstoles mismos sufrieron, nosotros también vamos a sufrir, pero cuando estamos en ese sufrimiento, hermanos, no puede ser una excusa para que nosotros seamos infieles a Dios, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, que yo estoy pasando, ¿verdad?, por situaciones económicas y necesito lo económico y por eso voy a ir a robar, hermanos. Fíjense. Entonces me puede pasar algo allá, ¿verdad? Me pueden encerrar, me pueden matar, algo me puede pasar. Entonces, ¿cuál fue el error ahí? El error fue, hermanos, no creer, ¿verdad?,
en que Dios Dios va a bendecirme, Dios tiene el control, Dios va a dar la salida, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es fiel, pero nosotros necesitamos, hermanos, creer en Él, ¿verdad? Permanecer, hermanos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que Él prometió, hermanos, Él no va a negarlo, ¿verdad? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si nosotros somos infieles, Él va a seguir fiel. Si nosotros fallamos, la promesa va a seguir en pie para el creyente. ¿Qué tiene que hacer el creyente entonces? Ser fiel a Dios, porque de eso depende nuestra fe, hermanos. La fe, hermanos, trae fidelidad, o sea, cree en Dios. No, la fe en Jesús, hermanos, no da motivo a apartarnos de Él por ninguna circunstancia, ¿verdad? Y si en algún momento, hermanos, nosotros, ¿verdad?, cometemos errores, porque somos humanos también, debemos rectificar. Eso es todo. Debemos rectificar, reconocer, ¿verdad? Y Dios, hermanos, su promesa sigue estando ahí. Lo que Dios está esperando es que usted regrese. Lo que Dios está esperando es que usted rectifique. Lo que Dios está esperando es que usted crea en la promesa, que usted crea en la palabra. Y la promesa está ahí. Sigue en pie para usted. Entonces, mis amados hermanos, hay que buscar, hermanos, permanecer, que es lo que no hizo el pueblo de Israel y que es, ¿verdad?, como Dios trabaja a través de nuestra fe. Inciso C. Por eso todos serán juzgados. Número 1, dice la palabra, con justo juicio. Y es por eso, hermanos, que va a haber un juicio. Acordémonos que el capítulo 2, ¿verdad?, nos habla del juicio de Dios. Y ahora en el capítulo 3 sigue recalcando el juicio de Dios. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, que Dios, hermanos, nos va a juzgar con justo juicio, dice la palabra del Señor. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Romanos capítulo 3, versículos 5 al 6. El juicio de Dios, mis amados hermanos, será con justo juicio. Dice la palabra del Señor allá en Éxodo, su capítulo 19, su versos 5 al 6. Fíjense cómo es que Dios le habla, hermanos, a la nación de Israel. Y es de esa manera cómo se hará el juicio en el último día, ¿verdad? El juicio, aquí estamos hablando ya del juicio final. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Imagínense. Entonces dice la palabra, ¿verdad?, el propósito que Dios tenía, hermanos, con la nación de Israel. Si diereis oído a mi voz y guardareis, ¿qué? Mi pacto, ¿verdad? Entonces necesitaba, hermanos, primeramente, escuchar la palabra de Dios con amor y luego practicarla. Entonces, para poder formar parte, ¿verdad?, de la promesa de Dios. Inciso A, Dios eligió a Israel. Inciso B, la promesa dependía de ser fiel a Dios. Por eso dice, si guardareis mi pacto. Inciso C, ser fiel consiste en creer. Dice que creer, hermanos, encierra mucho, mis amados hermanos. Creer encierra mucho, porque de ahí depende, hermanos, nuestra fidelidad a Dios. Entonces, ¿cómo somos infieles cuando no creemos? Entonces, como en este caso la nación de Israel no había creído, entonces Dios no podía, ¿verdad? O ellos no podían hacerse de las promesas de Dios. En el tiempo actual, entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos queda a nosotros, mis amados hermanos, como creyentes? Vivir con fe, creer, vivir por fe. Por eso dice la palabra, el justo por la fe vivirá, y no lo dice el apóstol Pablo por nada más.
Número 2, vivir sin fe. Inciso A, la injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Vea, cuando nosotros somos injustos, hermanos, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de lo que es recto, de lo que es bueno, ¿verdad?, de lo que es justo. Sabemos que le hemos fallado a Dios. Entonces, la injusticia, nuestra injusticia, la injusticia humana, resalta, hermanos, la justicia de Dios. Inciso B, por lo cual el mundo será juzgado. Romanos capítulo 3 y su verso 6. Dice la palabra, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si nuestra injusticia no resaltaría la justicia de Dios, ¿verdad?, juzgaría al mundo. El hombre no puede tener excusa. ¿Alguien en la vida sabrá que robar no es malo? Yo creo que todos saben que robar es malo. ¿Alguien en la vida sabrá, verdad, que asesinar no es malo? Yo creo que todos saben que asesinar es malo. Y así como eso, hermanos, la mayoría, verdad, de las cosas que el hombre hace, lo hace bajo su conciencia. Su conciencia, hermanos, lo acusa cuando es injusto. Y dice la palabra del Señor que cada vez que somos injustos, resaltamos la justicia de Dios, porque todo está ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cómo Israel fue injusto? Bueno, el último día va a ser juzgado. Si nosotros somos injustos, el último día, hermanos, vamos a ser juzgados. De ahí depende el juicio de Dios, y por eso es un justo juicio. Porque nuestra injusticia, hermano, demuestra que Dios es justo. Resalta que Dios es justo. Inciso C, el creyente debe buscar la fidelidad. Romanos capítulo 3, verso 8. El creyente, mis amados hermanos, debe buscar la fidelidad de Dios. Debe buscar la fidelidad del creyente. Dice la palabra del Señor en Romanos, su capítulo 3 y su verso 8. Dice la palabra, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. O sea que algunos no podían, hermanos, entender, ¿verdad?, el mensaje de los apóstoles, y los acusaban que ellos enseñaban, hagamos males para que vengan bienes. El problema era, mis amados hermanos, que ellos no podían entender, ¿verdad?, el mensaje de la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios, hermanos, verdad, perdona el pecado del hombre cuando el hombre cree en él? Ahora podrás decir, ¿verdad?, pero ¿cómo Dios va a perdonar a un asesino? ¿Cómo Dios va a perdonar a un violador? Por supuesto que Dios lo perdona. Entonces ese era el problema, ¿verdad? ¿Cómo es que los hermanos gentiles, verdad, no seguían la ley de Moisés? Y sin embargo los apóstoles decían, ¿verdad?, que ellos eran justificados. ¿Pero cómo? Por la fe en el Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra que no es por obras, ¿verdad?, como el pueblo de Israel pensaba, que la justificación se lograba, hermanos, simplemente por seguir a pie de la letra, ¿verdad?, la ley, pero sin fe. Ese era el problema, hermano. Es que no solamente consiste, ¿verdad?, en liturgias. No solamente consistía, ¿verdad?, en observar las fiestas solemnes, el tabernáculo, ¿verdad?, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias. No solamente consistía en observar las fiestas solemnes, no solamente consistía en llevar los sacrificios al templo de Dios, no solamente consistía, hermanos, en pasarse cantando y orando todo un día, toda una noche, como era costumbre en el pueblo de Israel, sino consistía en una forma de vida, que es lo que el Señor Jesucristo les vino a mostrar a ellos, cómo ellos cumplieron la ley, cómo el Señor Jesús cumplió la ley y lo que le hacía falta al pueblo de Israel. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje era, hermanos, que Dios actúa según la fe, ¿verdad? Y por la fe, los hermanos gentiles habían sido ahora aceptados. Y ahí los apóstoles no estaban enseñando, ¿verdad?, que los judíos hicieran males.
Simplemente los judíos no podían entender cómo Dios, ¿verdad?, estaba actuando ahora con la iglesia, ¿verdad?, de los gentiles, que era a través de la fe. En Romanos capítulo 6, verso 1, dice la palabra del Señor, y por eso el apóstol Pablo entonces escribe, ¿verdad?, la carta, para que ellos pudieran ver lo que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Qué dice en Romanos capítulo 6, verso 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta que el apóstol Pablo hace. Y la respuesta es: en ninguna manera. Es que el hombre que entiende, hermanos, ¿verdad?, que cree, se va a apartar del pecado. No, hermanos, por miedo. No por miedo a una condenación, no. Sino por fe. Por fe, hermano. Por fe él puede ver el camino más excelente, el camino mejor. Por fe él puede ver, ¿verdad?, la bendición. Entonces, como cree, hermanos, este hombre va a cambiar su forma de vivir. Tal vez no al instante, ¿verdad? Tal vez no de una forma mágica, sino en una forma, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo, el hombre va cambiando su forma de vivir porque es un hombre que cree en la palabra de Dios. Entonces, como creyentes, debemos buscar, mis amados hermanos, la fidelidad a Dios. En Romanos, su capítulo 6 y su verso 15, es ahí donde vamos a terminar, dice la palabra: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta es: en ninguna manera. No. ¿Por qué? Porque tenemos fe. ¿Cuál era el problema de la nación de Israel? El problema de la nación de Israel es que tenía obras, pero no tenía fe. ¿Entienden? Entonces, como no tenía fe, no le importaba. Ellos vivían como ellos les placía. No se sometían. Ellos pensaban que con ir al templo y ofrecer sus ofrendas ya era suficiente. Y Dios podría pasar hoy en día, ¿verdad?, con nosotros. Pensar que porque nos congregamos ya es suficiente. Aunque la palabra diga, no dejando de congregarse, eso no quiere decir que congregarse es lo suficiente. Eso no quiere decir que cantar es lo suficiente. Eso no quiere decir que orar es lo suficiente. Eso no quiere decir que predicar es lo suficiente. Sino lo que Dios quiere, ¿verdad?, es tener una conexión íntima con nosotros. Que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno, que nosotros seamos uno también con Él. ¿Cómo? A través de nuestra fe. Y esa fe, hermanos, se refleja en nuestra forma de vivir. Y la palabra de Dios dice que al que tiene fe, todo le es posible. Así que es posible que nosotros, hermanos, podamos hacernos de las promesas de Dios por medio de nuestra fe. Es un reto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, ir cambiando nuestra forma de vivir con el paso, hermanos, del tiempo, ¿verdad? Como nosotros vamos absorbiendo y entendiendo la palabra de Dios. Tiene que haber, hermanos, un cambio, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel a sus promesas, mis amados hermanos, y todos ustedes han creído, ¿verdad? Y el último día estarán allá. ¿Por qué? Será por fe, mis amados hermanos. Por fe, porque son fieles, porque creen en Dios, porque tienen una conexión íntima con Dios, tienen una relación íntima con Dios y se rigen bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Todos los días. Y entre pasa el día y los días, cada vez lo hacen mejor, ¿verdad? Es así, mis amados hermanos, porque es así como lo vemos reflejado en la vida de los apóstoles. El apóstol Pablo, cuando inició, tenía un carácter un poco duro. Usted puede ver allá en Hechos, capítulo 13, ¿verdad?, en adelante, cómo él se pone en desacuerdo con un joven que se llamaba Marcos. Y podemos ver mucho, ¿verdad?, de los caracteres del apóstol Pablo, que ya cuando él ya pasa el tiempo, el hermano Pablo, ¿verdad?, es una persona totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque Dios va cambiando la vida de los creyentes a través de la fe. Muchas gracias, mis amados hermanos. Este ha sido el tema la noche de hoy. Dios es fiel. Y nosotros como creyentes, ¿qué nos queda, verdad? Buscar también ponernos alineados, ¿verdad?, a la fidelidad de Dios de acuerdo a nuestra fe. ¿Cómo nos identificamos con los judíos? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? ¿Se refleja su palabra en nuestras vidas? ¿Estamos listos para el día del juicio? Eso, hermanos, son preguntas, ¿verdad?, que no debemos hacer. ¿Cómo nos identificamos nosotros con los judíos? ¿Somos iguales que ellos? ¿O creemos que Dios obra en nosotros por fe? ¿Qué hemos hecho con la palabra de Dios? Porque los judíos tuvieron la palabra, hermanos.
Y nosotros ahora la tenemos, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho nosotros con la palabra de Dios? ¿Cómo ha impactado la palabra? ¿Cómo impacta la palabra en nuestras vidas? ¿Se refleja su palabra en nuestras vidas? ¿Estamos listos para el juicio? Bueno, yo creo que sí, porque tenemos fe. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu amor y tu santa misericordia. Bendiga a cada uno de mis hermanos, hermanas y amigos, Padre, que nos estuvieron sintonizando en esta maravillosa noche. Te agradecemos por la vida y la salud de cada uno de ellos, Padre. Bendiga a los Padres Celestial, físicamente como espiritualmente también, Padre. Concédales todo lo que les hace falta, todo lo que necesitan. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes, que te glorifiques, Padre, en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre Celestial, a través de tu santa y maravillosa palabra. Muchas gracias, Padre Celestial. Que toda la honra y la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Continuaremos entonces en la próxima transmisión. Gracias por estar en sintonía. Y vamos a terminar, hermanos, con unos himnos. Quiero mandar saludos a mi hermano David Rodas, a mi hermano Carlos Pérez. Gracias, hermano Carlos. Que Dios lo bendiga. Y a mi hermana Carmen Osuna Casas y a nuestra hermana Dolores Casas allá en Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias, hermanas. Saludos cordiales. Que Dios me los bendiga hasta allá donde ustedes se encuentran en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vamos a compartir un himno más para la gloria de Dios. Amén. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Tú, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Amén. Queremos agradecer a nuestra hermana Carmen Osuna. Gracias, hermana Carmen. Gracias también a nuestra hermana Dolores. Muchas gracias. Que Dios me los siga bendiciendo. Saludos, hermanas. Majestuoso su nombre es,
jamás retroceder. Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un bonito fin de semana y nos sintonizamos hasta la próxima. Amén.